Detrás de las películas de terror más comerciales y de las leyendas urbanas que inundan las redes, existe un abismo digital donde la ficción transgresora y la realidad más lúgubre se entrelazan de forma peligrosa. Desde producciones cinematográficas tan extremas que provocaron arrestos fronterizos y persecuciones penales en festivales internacionales, hasta evidencias forenses auténticas y grabaciones clandestinas que el Estado resguarda bajo estricto secreto judicial para proteger la salud mental colectiva, este recorrido desciende hasta el peldaño más restrictivo y maldito de la red. Prepárate para conocer las obras censuradas, los archivos prohibidos y los metrajes reales que desafiaron los límites de la legalidad y transformaron el morbo en un enigma prohibido del que pocos se atreven a hablar. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes icebergs. Recuerda que te puedo mandar saludos al final de mis vídeos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos este aterrador descenso. Estamos en el nivel 1. La Naranja Mecánica, 1971. Considerada un pilar fundamental dentro de la cinematografía de ciencia ficción y el drama psicológico, esta obra dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela homónima de Anthony Burgess desató uno de los debates morales más intensos de la sociedad occidental tras su estreno. La trama, que sigue los actos vandálicos y deshumanizados de un joven llamado Alex y su grupo de seguidores en una sociedad distópica, recurrió a una estética visual sumamente estilizada combinada con música clásica para retratar conductas hostiles, lo que generó una profunda polarización entre la crítica y el público. La controversia escaló rápidamente a los tribunales y a las páginas de los diarios cuando las autoridades británicas comenzaron a juzgar casos de agresiones graves en los que los implicados vestían de forma idéntica a los personajes de la pantalla o entonaban las mismas melodías mientras realizaban sus fechorías, lo que llevó a la prensa a señalar directamente a la producción como un catalizador de violencia urbana. Ante la presión social desatada, el hostigamiento mediático constante y una serie de amenazas directas encaminadas a dañar la integridad de su esposa e hijos en su residencia de Inglaterra, el propio realizador neoyorquino tomó la determinación drástica de exigir a la distribuidora la retirada absoluta de todas las copias de exhibición en el territorio del Reino Unido en 1973. Esta autoimposición convirtió al filme en una pieza de culto prácticamente invisible de manera ilegal en suelo británico durante 27 años, persiguiéndose la distribución clandestina de copias en video casero hasta que el deceso del director permitió el reestreno formal de la cinta en los circuitos comerciales y salas de cine a inicios del año 2000. La Última Tentación de Cristo, 1988. Lanzada a los circuitos cinematográficos a finales de la década de los 80, esta producción bajo la dirección de Martin Scorsese y basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis, provocó una de las fracturas culturales y religiosas más severas en la historia del entretenimiento moderno. El núcleo del conflicto radicaba en la propuesta de la trama, la cual exploraba la naturaleza humana de Jesús de Nazaret, al mostrarlo propenso a las dudas, los temores y las tentaciones terrenales, incluyendo una secuencia donde se imaginaba una vida común formando una familia, lo que fue interpretado por diversas cúpulas eclesiásticas y organizaciones civiles como una ofensa directa contra los dogmas fundamentales del cristianismo. Las manifestaciones de rechazo se internacionalizaron rápidamente, mutando de pacíficas protestas frente a los estudios de grabación a boicots económicos masivos contra las cadenas de exhibición y presiones gubernamentales centralizadas para impedir la difusión del metraje. En múltiples naciones de América Latina, Europa y Asia, las juntas de censura locales emitieron prohibiciones definitivas que restringieron de forma legal la proyección de la cinta por períodos sumamente extensos, manteniéndose fuera del alcance del público en países como México, Chile y Singapur durante más de una década, lo que obligó a los cinéfilos de la época a recurrir al tráfico clandestino de cintas de video casero para conocer el trabajo del cineasta. El punto de máxima hostilidad se materializó de forma trágica el 22 de octubre de 1988 en el cine Saint-Michel de París, Francia, cuando un grupo extremista inconforme con la proyección del largometraje ingresó al inmueble y detonó artefactos incendiarios de fabricación casera, provocando un siniestro de grandes dimensiones que causó severas quemaduras a más de una decena de espectadores y daños estructurales totales en la sala.
A pesar de los ataques violentos y de los intentos jurídicos por censurar la obra de forma permanente bajo argumentos de atentar contra la moral pública, la defensa de la libertad de expresión artística prevaleció con los años, permitiendo que las restricciones legales se levantaran de forma paulatina en los mercados internacionales hasta su libre distribución digital. Freaks, 1932. Estrenada durante los primeros años del cine sonoro en Hollywood, esta ambiciosa y arriesgada producción de Metro-Goldwyn-Mayer, dirigida por Todd Browning, marcó un hito definitivo por su audacia visual y las drásticas consecuencias que acarreó para sus realizadores. A diferencia de los largometrajes de la época que recurrían al maquillaje y a los efectos prácticos para recrear anomalías corporales, el director tomó la determinación de contratar a artistas de circo reales con síndromes genéticos, amputaciones y condiciones médicas severas para protagonizar un relato sobre lealtad, traición y venganza dentro de una comunidad ambulante. La propuesta buscaba humanizar a estos personajes frente a la avaricia de los miembros físicamente convencionales, pero el choque cultural y visual para la sociedad de la época resultó ser demasiado disruptivo. Las primeras exhibiciones privadas organizadas por el estudio para evaluar la reacción de la audiencia desencadenaron escenas de pánico generalizado dentro de las salas, registrándose reportes de espectadores que abandonaban el recinto en estado de shock, crisis de ansiedad e incluso la supuesta demanda legal de una mujer que alegó haber sufrido un aborto espontáneo debido a la impresión del visionado. Presionados por la hostilidad del público y el temor a un desastre financiero sin precedentes, los ejecutivos de la productora confiscaron el rollo original del realizador y procedieron a extirpar casi 30 minutos de metraje, eliminando secuencias consideradas extremadamente grotescas, como la tortura final de la traidora y varios momentos de convivencia cotidiana de los actores, un material valiosísimo que jamás fue preservado y se considera destruido de forma permanente. El impacto negativo no se limitó a la mutilación de la obra, sino que se transformó en una persecución institucionalizada a nivel internacional que sepultó la carrera de Browning, quien venía de cosechar un éxito rotundo con su versión de Drácula. En el Reino Unido, las autoridades cinematográficas catalogaron el contenido como una explotación repulsiva e inhumana de las afecciones biológicas, decretando un veto absoluto que prohibió su exhibición comercial, renta o difusión pública durante más de 3 décadas. La pieza permaneció en el ostracismo legal y comercial hasta que la crítica de vanguardia en los años 60 la rescató del olvido, revalorizándola como una obra maestra incomprendida de la dignidad humana y el terror psicológico. Masacre en Texas, 1974. Filmada con un presupuesto sumamente reducido y bajo condiciones climáticas extremas en el verano tejano, esta obra maestra del terror independiente dirigida por Tobe Hooper revolucionó el lenguaje cinematográfico al instaurar una nueva forma de transmitir pavor y desesperación. La narrativa, que expone el infortunio de un grupo de jóvenes que se topa con una dinastía de antiguos trabajadores de matadero apartados de la sociedad, se estructuró de tal manera que el espectador experimenta una asfixia constante a través del diseño de audio ruidoso, la suciedad de la fotografía y las interpretaciones al límite del colapso nervioso. El impacto inicial radicó en que, a pesar de que el ojo humano apenas percibe fluidos hemáticos o desmembramientos directos en la pantalla debido a los cortes rápidos de edición, la mente del público rellenaba esos huecos, asumiendo que presenciaba un acto de salvajismo explícito. El rechazo gubernamental y de las juntas de clasificación no se hizo esperar a medida que el largometraje intentaba ingresar a los mercados internacionales, enfrentando muros de censura infranqueables por su crudeza conceptual. En el Reino Unido, la Junta Británica de Clasificación de Películas bloqueó su estreno inicial, y aunque tuvo un breve periodo de exhibición en cines selectos de Londres, el organismo regulador implementó un veto total que la transformó en una posesión prohibida durante más de 20 años, persiguiendo con severidad las copias ilegales que circulaban en los primeros mercados del formato de video casero. Simultáneamente, las autoridades en Australia decretaron una restricción absoluta sobre el metraje que se prolongó por casi una década, argumentando que la carga de hostilidad mental y degradación hacia la condición humana resultaba inaceptable para el consumo de sus ciudadanos. Varios gobiernos de Europa Central siguieron políticas idénticas de confiscación y censura legal, retirando los carteles de exhibición de las salas y congelando los derechos de distribución comercial bajo el amparo de leyes de protección a la moral pública.
La persistente negativa para autorizar su difusión masiva terminó por alimentar una mitología alrededor de la figura de Leatherface y su motosierra, elevando el estatus de la película de un proyecto experimental proscrito a una de las piezas más influyentes y estudiadas en la historia de la cinematografía moderna. Las prohibiciones comenzaron a desmoronarse de forma paulatina hacia finales de los años 90, cuando los organismos reguladores finalmente admitieron que la genialidad de la obra residía en su magistral manipulación psicológica y no en una exposición física de material gráfico. El dictador, 1940. Concebida en un período de extrema tensión geopolítica mundial, esta trascendental obra escrita, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin, representó un acto de audacia política y artística sin precedentes en la historia de la cinematografía. El realizador británico utilizó el poder de la sátira y el humor para personificar a Adenoid Hynkel, una parodia directa e inequívoca del líder del régimen nazi, ridiculizando los discursos totalitarios, la megalomanía de sus dirigentes y las ideologías de supremacía racial que comenzaban a fracturar el continente europeo. La producción se puso en marcha de manera independiente en un momento en que el gobierno de los Estados Unidos mantenía una postura oficial de neutralidad y los grandes estudios cinematográficos de Hollywood evitaban confrontar directamente a las potencias fascistas por temor a perder sus mercados comerciales en Europa. La respuesta de los regímenes totalitarios fue inmediata y contundente a medida que las noticias sobre el rodaje se difundieron a nivel internacional. En Alemania y en todos los territorios que el bloque del Eje comenzaba a invadir y ocupar de forma sistemática, el aparato de propaganda oficial decretó una prohibición absoluta sobre cualquier mención, imagen o distribución del filme, catalogándolo como un atentado directo contra la dignidad de sus instituciones políticas. Diversos reportes históricos de la época señalan que poseer una copia de esta producción o intentar proyectarla de manera clandestina en los territorios bajo control nazi era considerado un delito de alta traición, castigado con el envío inmediato a campos de confinamiento o con la pérdida de la vida de los involucrados. El muro de censura legal no se limitó exclusivamente al territorio europeo ocupado, sino que se extendió a diversas naciones de América Latina y otros aliados comerciales que deseaban mantener relaciones cordiales con las potencias del Eje, bloqueando el estreno en salas durante varios años. Incluso dentro de la propia sociedad estadounidense, la cinta enfrentó una severa resistencia por parte de comités políticos y sectores conservadores que acusaban a Chaplin de intentar arrastrar al país hacia el conflicto bélico mediante propaganda cinematográfica. La persistencia del cineasta permitió que la obra no solo viera la luz, sino que su célebre discurso final en favor de la libertad, la igualdad y los derechos humanos se convirtiera en un emblema global de resistencia contra la opresión estatal, rompiendo los bloqueos comerciales una vez concluida la guerra. Estamos en el nivel 2. Saló los 120 días de Sodoma, 1975. Producida en medio de un clima de extrema polarización política y social en la Europa de los años 70, esta última y demoledora obra del director italiano Pier Paolo Pasolini se convirtió instantáneamente en uno de los proyectos cinematográficos más perseguidos, debatidos y censurados en la historia del arte contemporáneo. La narrativa traslada los conceptos de la inconclusa novela del Marqués de Sade a la República Social Italiana, un estado títere del régimen fascista en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, donde 4 altos dignatarios pertenecientes a las esferas del poder político, judicial, religioso y económico secuestran a un grupo de jóvenes de ambos sexos. El metraje expone cómo estos individuos utilizan su posición de autoridad absoluta para someter a los cautivos a un sistema meticuloso de humillación, privación de la libertad, tormento físico y degradación humana, estructurado como una alegoría radical sobre los excesos del poder absoluto y la mercantilización de los cuerpos por parte del capitalismo y los totalitarismos. La crudeza visual y el hiperrealismo de las situaciones representadas en pantalla desataron una ola de pánico moral y rechazo institucional inmediato tras su primera proyección en festivales internacionales. Las juntas de clasificación de decenas de países en América Latina, Asia y Europa Occidental catalogaron el contenido como una muestra de obscenidad intolerable que atentaba contra los límites de la dignidad humana, procediendo a confiscar los rollos de película y a decretar prohibiciones legales absolutas que impidieron su distribución comercial durante décadas.
En naciones como Australia, el Reino Unido y diversas regiones de Alemania, el filme fue proscrito de los cines y se persiguió penalmente su comercialización en formatos de video casero, manteniéndose bajo un estricto veto que en algunos casos se prolongó hasta el siglo XXI. El estigma y la hostilidad que rodearon a la producción se tornaron aún más oscuros debido al trágico desenlace de su creador, quien fue privado de la vida en circunstancias sumamente turbias y violentas en una playa de Ostia pocas semanas antes del estreno oficial de la cinta. Este acontecimiento alimentó teorías y mitos urbanos que vinculaban su deceso con el carácter transgresor de la película y los secretos políticos que pretendía denunciar a través de su crudeza. A pesar de los intentos sistemáticos de diversos gobiernos por destruir los negativos y borrar la obra del registro histórico cinematográfico, el largometraje sobrevivió en la clandestinidad de los circuitos universitarios y de vanguardia, siendo revalorizado en la actualidad por la crítica especializada como una pieza incómoda, pero de un valor analítico fundamental sobre la naturaleza del control estatal. Monty Python's Life of Brian, 1979. Surgida del ingenio del célebre grupo cómico británico Monty Python, esta brillante sátira ambientada en los tiempos del Imperio Romano se convirtió en uno de los fenómenos culturales más polémicos y combatidos del panorama cinematográfico de finales de los años 70. La trama sigue las desventuras de Brian de Nazaret, un joven judío contemporáneo a Jesús que, debido a una serie de malentendidos ridículos y a la desesperación de un pueblo que busca un guía espiritual, termina siendo confundido con el Mesías por una multitud de seguidores fervientes. A pesar de que los realizadores cuidaron minuciosamente que la burla no se dirigiera hacia la figura de la deidad, sino hacia el fanatismo ciego, la intolerancia y la burocracia de las organizaciones políticas y religiosas de la época, la propuesta desató la indignación inmediata de los sectores más conservadores de la sociedad. El rechazo institucional escaló rápidamente a nivel internacional, transformándose en acusaciones formales de blasfemia extrema y desacato a las sagradas escrituras por parte de las autoridades eclesiásticas. En Irlanda, donde la influencia religiosa en el marco jurídico era sumamente restrictiva, el gobierno decretó una prohibición absoluta que impidió la proyección de la cinta en todo su territorio durante más de 8 años, persiguiendo simultáneamente la importación de material promocional o bandas sonoras. Un escenario idéntico ocurrió en Noruega, cuyas juntas de clasificación consideraron que los gags visuales y las canciones que acompañaban momentos trágicos resultaban ofensivos para la fe de sus ciudadanos, bloqueando su estreno oficial en las salas cinematográficas del país nórdico. La resistencia legal se replicó de manera caótica dentro de las fronteras del propio Reino Unido, donde decenas de consejos municipales y alcaldías locales utilizaron sus facultades autónomas para vetar la película en sus respectivas jurisdicciones, prohibiendo a los cines proyectarla bajo la amenaza de revocarles las licencias comerciales. Lejos de amedrentarse ante la censura institucional, los productores y el equipo de mercadotecnia de la cinta ejecutaron una de las maniobras publicitarias más ingeniosas de la historia del cine al utilizar las prohibiciones como su principal argumento de venta en Suecia y otros mercados abiertos, lanzando una agresiva campaña con carteles que leían textualmente: "La película es tan divertida que la prohibieron en Noruega". Esta estrategia transformó un bloqueo legal en un éxito de taquilla sin precedentes, atrayendo a audiencias masivas curiosas por descubrir el contenido de la obra proscrita. Necromantic, 1987. Emergida de las entrañas del cine subterráneo de la Alemania occidental a finales de los años 80, esta polémica obra de culto dirigida por Jörg Buttgereit sacudió los cimientos del género al transgredir de forma directa uno de los tabúes más arraigados de la civilización occidental. La historia sigue la monótona y lúgubre cotidianidad de un empleado de una agencia de limpieza especializada en escenarios de fatalidades viales y crímenes graves, quien aprovecha su posición laboral para sustraer restos biológicos humanos y resguardarlos en su hogar. El nudo del conflicto se desata cuando este individuo y su pareja sentimental comienzan a involucrar un torso en descomposición en sus prácticas íntimas, explorando la necrofilia con un hiperrealismo gráfico que abandonaba cualquier intención comercial para adentrarse en la perturbación pura. La respuesta legal en su país de origen fue fulminante a medida que los rollos en formato de 8 milímetros comenzaron a distribuirse de manera independiente a través de circuitos clandestinos y videoclubs especializados.
Citando las leyes federales contra la glorificación de la violencia y la difusión de material obsceno, los tribunales alemanes emitieron órdenes de cateo y decomiso, lo que derivó en que las fuerzas policiales confiscaron los negativos originales, destruyeron copias físicas y persiguieron penalmente a los distribuidores bajo el argumento de que el metraje atentaba de forma grave contra la salud mental colectiva. Este despliegue judicial provocó que el filme fuera proscrito de los canales convencionales, transformándose en una de las posesiones más codiciadas y perseguidas del mercado negro audiovisual europeo. Las restricciones institucionales se expandieron rápidamente por el resto del continente europeo, donde diversas juntas de clasificación prohibieron de manera tajante cualquier intento de exhibición pública en festivales o salas de vanguardia. En naciones con legislaciones de censura muy estrictas como el Reino Unido, el metraje fue catalogado como un peligro social y se mantuvo bajo un estricto bloqueo legal que castigaba con multas económicas severas y penas de prisión la simple posesión o contrabando de las cintas de video casero. A pesar del acoso de las autoridades y de la carencia de presupuesto para su realización, la cinta se convirtió en un pilar fundamental del cine transgresor, siendo analizada en la actualidad en ámbitos académicos por su cruda representación de la soledad urbana y la decadencia psicológica. Inocencia de los musulmanes, 2012. Subido al entorno digital en el año 2012 bajo la autoría de un ciudadano que utilizó un seudónimo para ocultar su identidad real, este metraje de bajísimo presupuesto e ínfima calidad técnica desencadenó una de las crisis geopolíticas y diplomáticas más complejas de la era de la información. El material audiovisual consistía en una serie de secuencias mal editadas, con actuaciones deficientes y un doblaje superpuesto de forma burda que retrataba de manera despectiva, caricaturesca y hostil al profeta Mahoma, alterando pasajes religiosos con la intención deliberada de mofarse de las creencias islámicas. La propagación del video a través de plataformas de distribución abierta en Internet encendió de inmediato los ánimos en múltiples naciones de Oriente Medio y el norte de África, provocando manifestaciones multitudinarias, asaltos a delegaciones diplomáticas occidentales y disturbios violentos de gran escala que, desafortunadamente, derivaron en que diversas personas perdieran la vida en los enfrentamientos. La magnitud del conflicto obligó a líderes de Estado a pronunciarse públicamente, abriendo un ríspido debate global sobre las fronteras entre la libertad de expresión en la red y la incitación al odio religioso, mientras diversos gobiernos orientales bloqueaban de manera tajante el acceso a Internet para impedir que sus ciudadanos visualizaran el contenido. Sin embargo, el laberinto legal más extraordinario y sin precedentes ocurrió dentro del marco jurídico de los Estados Unidos, donde la Constitución protege estrictamente la libre expresión, impidiendo que las autoridades gubernamentales retiraran el video por motivos puramente políticos o religiosos a pesar de las presiones internacionales. El giro definitivo que logró frenar la circulación del metraje se dio en el terreno del derecho civil, cuando una de las actrices que participó en la filmación interpuso una demanda formal contra los responsables del proyecto y las compañías tecnológicas que alojaban el archivo en la red. La intérprete demostró ante los tribunales haber sido engañada por completo durante el rodaje, pues se le entregó un guión de una película de aventuras de época totalmente ajena a la temática religiosa, descubriendo con horror que su voz había sido modificada digitalmente en la postproducción para proferir insultos teológicos que ponían en riesgo su integridad física debido a las amenazas globales. Una corte federal de apelaciones dio la razón a la afectada y ordenó de manera cautelar el retiro inmediato y temporal del video de todas las plataformas digitales bajo el argumento de que se habían vulnerado sus derechos de propiedad intelectual y de autor sobre su propia interpretación. Esta resolución judicial desató una profunda alarma entre juristas, académicos y defensores de los derechos digitales a nivel mundial, al evidenciar que las leyes de derechos de autor podían ser utilizadas con éxito como un mecanismo indirecto de censura legal para remover contenidos incómodos de la red convencional, sentando un precedente legal sumamente polémico que redefinió el control de la información en el ecosistema digital moderno. Battle Royale, 2000. Lanzada en las salas cinematográficas en el año 2000 y dirigida por el veterano cineasta Kinji Fukasaku, esta aclamada producción asiática basada en la novela de Kousun Takami causó un revuelo cultural y mediático sin precedentes debido a su cruda premisa y a su mordaz crítica hacia el distanciamiento intergeneracional.
La trama se sitúa en una sociedad alternativa golpeada por una crisis económica y el colapso de la disciplina escolar, donde el gobierno totalitario implementa una legislación radical que selecciona anualmente a un grupo de estudiantes de tercer año de secundaria para ser trasladados a una isla desierta, lugar en el cual son obligados a privarse de la vida entre sí empleando diversas herramientas asignadas al azar, hasta que solo quede un único sobreviviente. La crudeza visual de los enfrentamientos y la juventud de los involucrados generaron un impacto psicológico inmediato que sobrepasó las salas de cine convencionales. El contenido de la obra escaló con rapidez hasta los peldaños más altos del poder político en Japón, convirtiéndose en el eje de una discusión formal dentro del parlamento de esa nación. Los legisladores y diversos sectores conservadores acusaron a la película de incitar a la hostilidad juvenil, dañar la moral pública y glorificar la violencia en un momento de tensión social real, exigiendo de manera categórica que el metraje fuera incautado o prohibido para todo público, lo que generó un efecto inverso al desatar una inmensa curiosidad que la convirtió en un éxito absoluto de taquilla y en un símbolo de rebelión cultural para la juventud de la época. Las barreras institucionales y comerciales se multiplicaron rápidamente a nivel internacional cuando el filme intentó ingresar a los mercados de Occidente. En los Estados Unidos, el temor a las repercusiones sociales tras sucesos trágicos ocurridos en centros escolares durante esos mismos años provocó que las distribuidoras evitaran adquirir los derechos de exhibición por más de una década, manteniéndose fuera del circuito de distribución oficial y confinada al mercado clandestino de importación. Asimismo, juntas de clasificación en países de Europa y Oceanía impusieron cortes drásticos al metraje original o emitieron prohibiciones definitivas para su renta y venta, consolidando la reputación de la obra como una de las piezas satíricas más perseguidas y revolucionarias del cine contemporáneo. Estamos en el nivel 3. Holocausto Caníbal, 1980. Publicada a inicios de la década de los 80 y dirigida por el cineasta italiano Ruggero Deodato, esta producción se posicionó como el referente absoluto del cine de explotación y el origen del subgénero cinematográfico de metraje encontrado. La narrativa adopta la estructura de un documental de rescate, detallando la travesía de un antropólogo que viaja a las profundidades de la selva amazónica para recuperar las cintas de video filmadas por un equipo de reporteros norteamericanos que desaparecieron misteriosamente mientras documentaban la vida de tribus aisladas. Al reproducirse los rollos recuperados, la audiencia presenciaba cómo los periodistas cometían agresiones inhumanas contra los nativos, desatando una espiral de hostilidad que culminaba con la pérdida de la vida de todos los integrantes del equipo técnico frente a la cámara. El realismo crudo del formato, combinado con una estrategia publicitaria agresiva que obligaba a los intérpretes principales a firmar contratos de confidencialidad para desaparecer por completo de los medios y la vida pública durante un año, provocó un escándalo judicial sin precedentes en la historia del entretenimiento. Pocos días después del estreno en Milán, los tribunales italianos incautaron los rollos de película y emitieron una orden de aprehensión formal en contra de Deodato, quien fue arrestado por las autoridades bajo cargos de obscenidad y, posteriormente, bajo la sospecha penal de haber privado de la vida a sus propios actores reales en pantalla con la finalidad de obtener un beneficio comercial. Para evitar una condena perpetua tras las rejas, el realizador se vio obligado a contactar de urgencia a los miembros del elenco, presentándolos con vida en un programa de televisión nacional y ante los magistrados del juicio, además de explicar detalladamente las técnicas de efectos prácticos y trucos de cámara implementados para simular los tormentos físicos del largometraje. A pesar de que el director quedó exonerado de los cargos de pérdida de vidas humanas, el muro de prohibición legal se mantuvo firme debido a un elemento sumamente polémico e injustificable dentro de la producción: la crueldad animal real. Durante la filmación en la selva, el equipo sacrificó de manera explícita y documentada ante el lente de la cámara a diversas especies salvajes, incluyendo mamíferos menores y un quelonio de grandes dimensiones, con el único propósito de acentuar el falso documental. Esta transgresión ética provocó que múltiples juntas de clasificación en más de 60 países decretaran un veto absoluto que borró la cinta de los cines y los circuitos de video casero por décadas, consolidando su estatus como una de las obras más perseguidas, repudiadas e incómodas del panorama audiovisual internacional. Faces of Death, 1978.
Surgido a finales de los años 70 bajo el seudónimo de Conan le Cilaire para encubrir la identidad del director John Alan Swartz, este impactante largometraje se convirtió en el pionero absoluto del género conocido como shockumentary y en uno de los mitos urbanos más persistentes del mercado audiovisual. La producción se presentaba ante el espectador como un estudio antropológico y científico sobre el deceso humano, conducido por un narrador ficticio llamado Dr. Francis Begros. El contenido consistía en un compendio de filmaciones explícitas que abarcaban desde accidentes aéreos y desastres naturales hasta ejecuciones estatales, rituales perturbadores y la pérdida de vidas humanas en entornos urbanos, lo que provocó una repulsión inmediata en las audiencias de la época. El verdadero misterio y el éxito financiero de la obra radicaron en la difusa línea que separaba la realidad de la ficción, un secreto que los realizadores mantuvieron oculto durante décadas. A pesar de que la película utilizaba material de archivo noticioso real e histórico totalmente legítimo, aproximadamente el 40% del metraje correspondía a recreaciones meticulosas preparadas en sets de filmación con actores, efectos prácticos, sangre falsa y restos orgánicos de carnicería. Escenas sumamente célebres, como el ataque de un escualo a un turista, el juicio y posterior ejecución de un reo en la silla eléctrica, o el perturbador banquete en el que se consumía el cerebro de un primate vivo, fueron montajes teatrales perfectamente coordinados, pero ejecutados con tal crudeza que el público general los asimiló como eventos documentales fidedignos. La propagación de la cinta coincidió con el auge de los primeros reproductores de video casero en los años 80, lo que permitió que el material circulara de forma masiva en videoclubs subterráneos, alimentando la falsa leyenda urbana de que absolutamente todo lo que aparecía en pantalla era real. Las juntas de censura de numerosos países de Europa, Asia y América Latina reaccionaron con severidad ante la indignación social, emitiendo decretos de prohibición absoluta que convirtieron la posesión o comercialización de estas cintas en un delito perseguido por la ley. Las campañas de mercadotecnia aprovecharon este veto estatal para asegurar falsamente que el filme estaba prohibido en más de 40 países, elevando su estatus de un proyecto experimental de bajo presupuesto a una de las piezas prohibidas más codiciadas, analizadas y censuradas en la historia del formato doméstico. Snuff, 1975. Producida originalmente bajo el título Die Slaughter Massacre en Argentina a principios de los años 70, esta cinta fue concebida inicialmente como un proyecto de horror de serie B que narraba una serie de agresiones perpetradas por una secta. La narrativa original carecía de las pretensiones de veracidad que más tarde la definirían, centrándose exclusivamente en el desarrollo de una trama de explotación típica de la época que buscaba satisfacer a los aficionados del cine de género en los circuitos de distribución independientes de aquel periodo. El cambio radical en la percepción pública y el estatus legal de la obra ocurrió cuando el distribuidor Alan Shackleton adquirió los derechos para el mercado estadounidense y decidió implementar una maniobra de mercadotecnia sin precedentes. En la fase de postproducción, se rodó una secuencia adicional de muy baja calidad técnica en la que, aparentemente, el equipo de producción perdía el control, arremetía contra una de las actrices y finalmente terminaba con su existencia frente al lente. Esta edición fue realizada con la intención deliberada de vincular el largometraje con las leyendas urbanas sobre la existencia de películas denominadas snuff, donde se capturaba la privación de la vida de personas reales con fines de lucro y entretenimiento. Para maximizar el impacto, la campaña publicitaria orquestó protestas falsas frente a los cines, contratando a manifestantes que portaban pancartas exigiendo la prohibición del filme, lo que convenció a los transeúntes y a la opinión pública de que estaban ante un crimen real registrado en cinta. La confusión alcanzó tales niveles de gravedad que las autoridades del Buró Federal de Investigaciones, FBI, iniciaron una indagatoria formal para determinar si se había cometido un ilícito real contra la intérprete, lo cual generó un pánico moral masivo que atrajo la atención de todos los medios de comunicación de la época. Ante la magnitud de la controversia y la presión social derivada de la creencia de que se estaba distribuyendo material delictivo auténtico, el metraje fue retirado de la cartelera y prohibido en múltiples jurisdicciones, consolidándose como uno de los ejemplos más notables de cómo una estrategia de publicidad engañosa puede provocar un veto institucional generalizado. Men Behind the Sun, 1988.
Dirigida por el cineasta Mou Tun-fei, esta devastadora producción histórica de origen hongkonés se concibió con el firme propósito de documentar y visibilizar las atrocidades cometidas por el Escuadrón 731, una división secreta de investigación y desarrollo de guerra biológica del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La narrativa expone las torturas físicas, el aislamiento y las cirugías experimentales sin anestesia a las que fueron sometidos miles de prisioneros chinos, rusos y de otras nacionalidades dentro del complejo de Pingfan, buscando generar una denuncia contundente contra el olvido institucional y los pactos de inmunidad que protegieron a los científicos responsables tras el fin del conflicto bélico. El verdadero escándalo que rodeó a la película y que fracturó su distribución internacional residió en que el director rechazó el uso exclusivo de efectos prácticos y utilería convencional, optando por incorporar material biológico y de procedencia real para acentuar el horror de las situaciones. Diversos reportes de la producción confirmaron que para la perturbadora secuencia donde un menor pierde la vida en una mesa de operaciones, se utilizó el cuerpo auténtico de un infante fallecido recientemente en un hospital local con la autorización previa de sus familiares, sumado al uso de restos orgánicos frescos de origen porcino y bovino para recrear las mutilaciones, lo que sobrepasó los límites éticos aceptables para la industria cinematográfica internacional. Las juntas de clasificación y los comités de censura en los mercados occidentales reaccionaron con un rechazo comercial absoluto, catalogando el metraje como una muestra de crueldad insostenible que imposibilitaba su proyección en las cadenas de cine comerciales de los Estados Unidos, Europa y Oceanía. En países como Australia y el Reino Unido, las autoridades prohibieron tajantemente su exhibición y venta comunitaria, persiguiendo penalmente las copias sin cortes que circulaban en formatos caseros. A pesar de los intentos estatales por vetarla debido a su crudeza visual indomable, la obra permanece en la actualidad como un doloroso documento fílmico sobre los extremos de la deshumanización científica en tiempos de guerra. Aserbian Film, 2010. Dirigida por Sran Spasojevic, esta producción originaria de los Balcanes se consolidó de manera inmediata como una de las piezas más extremas, perseguidas y polarizantes en la historia del cine transgresor contemporáneo. La trama sigue la historia de un actor de cine para adultos en decadencia que, motivado por la precariedad económica, acepta participar en una producción artística secreta sin conocer los detalles del guión, viéndose arrastrado a una espiral de depravación, violencia explícita y degradación física absoluta. Aunque los creadores defendieron firmemente la obra, argumentando que se trataba de una alegoría política radical sobre el abuso de poder y la explotación sistemática sufrida por el pueblo serbio por parte de sus gobernantes tras las guerras de los 90, la naturaleza hiperviolenta del metraje provocó una repulsa institucional automática. El impacto legal de la película superó las restricciones comerciales convencionales, transformándose en persecución judicial real en diversos territorios, donde intentó exhibirse de manera pública. El episodio más grave y célebre ocurrió en España durante el Festival de Cine de Sitges en el año 2010, donde la proyección de la cinta derivó en una denuncia penal formalizada por colectivos de protección civil ante la Fiscalía. Este movimiento jurídico provocó que las autoridades judiciales imputaran cargos penales formales contra el director del festival por la presunta exhibición de material ilícito que vulneraba los derechos de los menores de edad, un hecho insólito en el marco de un evento cultural que abrió un intenso debate europeo sobre la libertad artística en los certámenes de género. Paralelamente, las juntas de clasificación de decenas de países emitieron fallos punitivos definitivos que prohibieron por completo su distribución legal, renta o importación en mercados como Australia, Nueva Zelanda, Malasia y el Reino Unido, donde la Junta Británica exigió extirpar más de 4 minutos de metraje esencial para considerar una versión editada muy limitada. En diversas naciones de América Latina y Europa Central, las fuerzas policiales ejecutaron el decomiso de copias físicas y persiguieron los portales digitales que intentaban alojar el archivo en la red convencional. A pesar de los intentos estatales por borrar la existencia de la obra y sancionar a los involucrados en su difusión, la película permanece en la actualidad como el ejemplo definitivo de los límites jurídicos y morales del arte de vanguardia. Estamos en el nivel 4. Trilogía Vomit Gore.
surgidas de los rincones más profundos y oscuros del cine subterráneo estadounidense a lo largo de la década de los 2000, estas producciones creadas por el cineasta underground Lucifer Valentine se consolidaron como el pináculo del cine transgresor extremo, desafiando por completo los límites de lo que la sociedad y el marco jurídico consideran aceptable dentro de una pantalla. El núcleo de estas cintas se aleja deliberadamente de las estructuras narrativas del cine de terror convencional para enfocarse de manera casi exclusiva en la exposición explícita de fetiches extremos, la émesis, vómito, inducida de forma constante y la simulación hiperrealista de mutilaciones corporales, agresiones físicas y sadomasoquismo. La crudeza visual y la naturaleza puramente revulsiva de los metrajes fueron diseñadas con el único propósito de provocar la máxima repulsión posible en el espectador, cruzando barreras éticas y estéticas que la inmensa mayoría de las audiencias comerciales considera intolerables. Debido a la densidad y gravedad de los temas abordados, la distribución de estas obras a través de los canales comerciales convencionales, cadenas de cines o plataformas de streaming tradicionales resultó ser una total imposibilidad legal y financiera desde el momento de su concepción. Las juntas de clasificación cinematográfica y los organismos de censura gubernamentales a nivel global catalogaron de inmediato el material como obscenidad pura exenta de valor artístico, lo que convirtió la posesión, renta o venta física de estas producciones en un delito perseguido por la ley en decenas de naciones de Europa, América Latina y Oceanía. En países con legislaciones estrictas contra el material explícito aberrante, las fuerzas policiales implementaron severos bloqueos digitales y confiscaron los servidores que intentaban alojar los archivos en la red abierta, persiguiendo penalmente a quienes comercializaban copias en formatos domésticos. A pesar del acoso de las autoridades y del repudio generalizado de la crítica cinematográfica tradicional, las cintas encontraron un nicho de supervivencia en los circuitos más extremos de la red oscura y en mercados negros de video casero, alcanzando un estatus de culto maldito entre coleccionistas de las vertientes más radicales del cine gore. Los realizadores tuvieron que recurrir a la autofinanciación y a la venta directa de copias numeradas a través de portales web privados y clandestinos para poder hacer llegar el material a sus seguidores, esquivando de forma constante los embargos financieros de las instituciones bancarias que se negaban a procesar pagos relacionados con sus proyectos. En la actualidad, la trilogía permanece inamovible en el peldaño más bajo y restrictivo de los icebergs de cine de culto, recordada como un experimento audiovisual que rompió de forma definitiva cualquier lazo con la moralidad y la legalidad del entretenimiento contemporáneo. Philosophy of Life, 2008. Dirigida por el cineasta ruso Andrei Iskanov, esta monumental y asfixiante producción se alza como una de las experiencias más áridas, extenuantes y transgresoras del cine subterráneo contemporáneo, abordando desde una perspectiva vanguardista las mismas atrocidades médicas y bélicas perpetradas por el Escuadrón 731 japonés en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Con una extensión temporal insólita que supera las 4 horas de duración, el largometraje descarta los métodos de edición tradicionales del género cinematográfico para estructurar un perturbador híbrido visual que intercala entrevistas auténticas a testigos de la época, material de archivo fotográfico real y recreaciones en blanco y negro sumamente explícitas de los experimentos biológicos y disecciones humanas. La propuesta estética se sumerge por completo en una atmósfera industrial densa, caracterizada por un diseño de audio ruidoso, chirriante y saturado que busca emular el tormento psicológico y la deshumanización absoluta que se vivía dentro de los complejos de experimentación estatales. La crudeza indomable del metraje y la exposición gráfica ininterrumpida de tormentos físicos provocaron que la obra enfrentara un rechazo institucional absoluto e inmediato al intentar ingresar a las redes de distribución comercial de Occidente. Las juntas de clasificación de numerosos países de Europa, América Latina y Oceanía catalogaron el material como una muestra de obscenidad intolerable exenta de los beneficios de la libertad de expresión artística, decretando prohibiciones legales definitivas que impidieron de forma total su proyección en salas de cine convencionales o su inclusión en tiendas y videoclubs autorizados. En naciones con marcos legales sumamente punitivos contra la difusión de violencia extrema, como el Reino Unido, las autoridades persiguieron judicialmente la importación de las copias físicas y procedieron a congelar los portales digitales que intentaban difundir el archivo en la red abierta, forzando a la producción a sobrevivir únicamente en la clandestinidad de los circuitos de culto.
El impacto divisivo de la cinta se intensificó debido a las profundas discusiones éticas y filosóficas que se generaron en los círculos académicos especializados en cine transgresor respecto a los límites de la representación histórica de las tragedias humanas. Mientras que algunos analistas e historiadores repudiaron el proyecto al considerarlo una explotación grotesca que se regocijaba en el sufrimiento de las víctimas reales, los defensores de Iskanov argumentaron que la insoportable pesadez del filme y su atmósfera repulsiva constituían el único lenguaje honesto para retratar fidedignamente el horror absoluto, sin las concesiones melodramáticas de la industria de Hollywood. A pesar del veto gubernamental y del ostracismo comercial al que fue sometida, la obra permanece inamovible en los niveles más profundos de los icebergs de cine de terror, recordada como una prueba de resistencia extrema para el espectador contemporáneo. Grotesque, 2009. Dirigida por Kishi Daishi, esta producción japonesa perteneciente a la vertiente más radical del subgénero conocido como torture porn se concibió con la intención deliberada de despojar al cine de terror de sus elementos narrativos tradicionales para enfocarse de manera exclusiva en el sadismo gráfico. La trama prescinde casi por completo de un argumento elaborado, limitándose a presentar el secuestro repentino de una joven pareja por parte de un médico desequilibrado, quien los confina en un sótano acondicionado para someterlos a una sucesión ininterrumpida de tormentos físicos y humillaciones psicológicas. El metraje se estructura como un catálogo de violencia explícita y efectos prácticos hiperrealistas que busca generar una reacción de repulsión inmediata en el espectador, eliminando cualquier tipo de justificación moral, desarrollo de personajes o trasfondo filosófico que pudiera aliviar la crudeza de las imágenes en pantalla. La reacción de las autoridades británicas ante el intento de comercializar la cinta en su territorio marcó un hito sin precedentes en la historia moderna de la censura cinematográfica europea. La Junta Británica de Clasificación de Películas, por sus siglas, BBFC, emitió un fallo definitivo en el que le denegó por completo cualquier tipo de certificado de visualización, lo que significó una prohibición de manera tajante para su exhibición en salas de cine, renta o venta legal en todo el Reino Unido. El organismo regulador argumentó en su dictamen oficial que el largometraje carecía en su totalidad de valor artístico, desarrollo narrativo o contexto contextualizador, presentándose únicamente como un ejercicio de crueldad sistemática diseñado para complacer inclinaciones sádicas, por lo que su distribución representaba un riesgo potencial de daño social bajo las leyes de publicaciones obscenas vigentes. Este veto institucional absoluto provocó un efecto dominó en los mercados internacionales, donde múltiples comités de clasificación en naciones de Europa Central y Oceanía imitaron la resolución británica, decretando la confiscación de los rollos y persiguiendo penalmente la importación de copias físicas en formatos domésticos. El caso de esta producción se convirtió en un objeto de estudios fundamental dentro de los debates jurídicos y cinematográficos contemporáneos respecto a la libertad de expresión, al establecer un precedente donde el Estado puede intervenir y prohibir una obra no por cuestiones políticas o religiosas, sino por dictaminar formalmente la ausencia total de mérito artístico en su propuesta. A pesar del bloqueo gubernamental que la borró de los canales comerciales convencionales, la cinta sobrevivió en los circuitos de culto subterráneos de la red, siendo recordada como uno de los puntos de quiebre más polémicos entre la censura legal y el cine transgresor moderno. August Underground, 2001. Dirigida por el cineasta independiente Fred Vogel, esta perturbadora producción estadounidense de muy bajo presupuesto revolucionó las fronteras del cine transgresor al mimetizarse por completo con la estética y el formato de una grabación casera auténtica en formato VHS, capturada de manera descuidada por dos criminales seriales durante una de sus brutales oleadas de violencia urbana. La narrativa prescinde intencionalmente de cualquier tipo de estructura cinematográfica convencional, banda sonora, créditos iniciales o desarrollo dramático, presentando en su lugar un registro sucio, caótico e hiperrealista de secuestros, tormentos físicos y agresiones psicológicas extremas infligidas a víctimas indefensas en sótanos y zonas periféricas. El realismo crudo de los efectos prácticos, combinado con las actuaciones improvisadas de los involucrados, generaba una atmósfera tan claustrofóbica y carente de filtros artísticos que el espectador promedio asimilaba el material no como una ficción de horror, sino como una cinta de evidencia delictiva real que había sido extraída de los archivos policiales.
La naturaleza transgresora y la falta de un marco contextualizador claro provocaron un grave incidente fronterizo e institucional poco después de concluirse la producción, cuando el propio Fred Vogel intentaba cruzar los límites territoriales hacia Canadá con el propósito de asistir a un festival cinematográfico de género y promocionar su trabajo. Durante una revisión de rutina efectuada por los agentes aduanales canadienses, las autoridades localizaron los rollos y copias físicas de la película. Al reproducir el contenido y observar las explícitas escenas de tortura y degradación humana sin ningún tipo de indicio que delatara una producción de Hollywood, la policía fronteriza asumió de inmediato que se trataba de material delictivo real que documentaba agresiones auténticas. Este malentendido legal derivó en que el cineasta fuera detenido temporalmente de manera formal bajo cargos federales de contrabando de material obsceno y sospecha de nexos con crímenes graves, abriéndose una exhaustiva investigación que obligó a los creadores a presentar pruebas técnicas del rodaje, testimonios de los actores con vida y demostraciones de los efectos especiales para lograr la exoneración y liberación del realizador. El escándalo judicial en la frontera no hizo más que alimentar la leyenda urbana en torno a la obra, provocando que las juntas de clasificación de decenas de países en Europa, América Latina y Oceanía emitieran fallos punitivos definitivos que prohibieron de forma absoluta su venta, renta o exhibición pública en cualquier canal comercial convencional. En mercados con estrictas leyes de censura como el Reino Unido, la simple posesión o distribución clandestina del metraje en formatos caseros fue severamente perseguida por las fuerzas policiales, catalogando la trilogía completa que derivó de este proyecto como un peligro para la moral y la salud mental colectiva. A pesar de los intentos sistemáticos por erradicar el filme y bloquear su alojamiento en la red abierta, la cinta sobrevivió gracias al intercambio directo entre coleccionistas del mercado negro audiovisual, consolidándose en la actualidad como la pieza definitiva del subgénero de falsas cintas criminales y una de las experiencias más incómodas, sucias y difíciles de tolerar en la historia del cine independiente. Estamos en el nivel 5. Trigui Swanhammer, 2007. Surgido de los trágicos eventos delictivos reales perpetrados por un grupo de jóvenes conocidos mediáticamente como los maníacos de Dnepropetrovsk en Ucrania, este infame archivo audiovisual se convirtió en uno de los puntos de quiebre más oscuros, aterradores e impactantes en la historia de la red global. El metraje, capturado por los propios criminales mediante un teléfono celular, registra de manera explícita, directa y sin ningún tipo de edición la brutal privación de la vida de un transeúnte indefenso en una zona boscosa utilizando herramientas de construcción, exponiendo una total ausencia de empatía humana que conmocionó al mundo entero. A diferencia de las ficciones del género de horror, el material constituía una evidencia pericial auténtica de una serie de crímenes seriales reales, donde los perpetradores buscaban documentar sus atroces actos criminales con el único fin de conservar un registro de sus fechorías. La propagación masiva de este archivo digital se desató a finales del año 2008, cuando el video fue filtrado originalmente en la Internet superficial a través de portales web de contenido explícito y foros de morbo comercial bajo el título clandestino que lo popularizó en la cultura popular. La velocidad de su distribución superó cualquier intento inicial de contención en la red abierta, viralizándose en plataformas de mensajería, blogs y comunidades virtuales antes de que las autoridades internacionales y las compañías tecnológicas lograran comprender la gravedad del material que se estaba compartiendo de forma masiva. El acceso directo de millones de usuarios a un crimen real sin censura generó un pánico moral global y una profunda discusión sobre la falta de regulación, la vulnerabilidad de los menores en la red convencional y los límites éticos del alojamiento de archivos multimedia en el ecosistema digital. La respuesta legal e institucional se intensificó drásticamente a medida que los tribunales ucranianos procesaban penalmente a los jóvenes implicados, quienes finalmente fueron condenados a prisión perpetua tras comprobarse su autoría en decenas de agresiones fatales. Las fuerzas policiales de múltiples países, en colaboración con agencias de ciberseguridad, iniciaron una persecución penal sistemática para erradicar el metraje de la Internet superficial, emitiendo órdenes judiciales para dar de baja a los servidores que alojaran el archivo y sancionando administrativamente a los portales comerciales que se lucraron con la tragedia.
A pesar de los esfuerzos sistemáticos de censura legal por borrar el video de la red abierta para proteger la dignidad de las víctimas, el archivo alteró de forma permanente la percepción social sobre el consumo de material violento en la red, quedando relegado a los niveles más restrictivos y malditos de las recopilaciones de hechos delictivos reales. Most disturbed person on earth. Surgidas de los rincones más profundos y marginales de la red oscura a lo largo de las últimas décadas, estas infames recopilaciones independientes se estructuran como un masivo ensamblaje ininterrumpido de archivos multimedia reales que documentan accidentes fatales, mutilaciones explícitas, ejecuciones estatales, automutilaciones extremas y los actos de degradación humana más aberrantes jamás registrados en soporte digital. El propósito de este proyecto subterráneo es empujar la resistencia psicológica del espectador hasta su punto de quiebre absoluto, descartando cualquier tipo de narrativa, musicalización o edición artística para presentar el material en su estado más crudo, sucio y deshumanizante. A diferencia de las ficciones del cine transgresor, estas compilaciones se nutren de metraje delictivo, forense y de accidentes auténticos extraídos de bases de datos policiales filtradas, foros de morbo comercial de la Internet profunda y registros médicos privados, lo que ha generado un rechazo y pánico moral global por parte de sociólogos, juristas y defensores de los derechos humanos. Debido a la densidad y extrema gravedad de los archivos incluidos, la distribución, promoción o simple visualización de este material a través de las plataformas de la Internet superficial, redes sociales o canales comerciales convencionales está sujeta a un bloqueo automático y a una prohibición legal absoluta a nivel internacional. Las compañías tecnológicas y los algoritmos de moderación digital persiguen de manera tajante cualquier intento de alojar o compartir fragmentos de estas obras en la red abierta, aplicando bajas inmediatas de servidores y cancelaciones de cuentas, debido a la infracción de las leyes contra la obscenidad y la dignidad humana. En múltiples jurisdicciones de Europa, América Latina y Oceanía, los marcos legales penalizan severamente con multas económicas y penas de prisión efectivas la tenencia, descarga o comercialización de estas piezas en formatos domésticos, catalogándolas como un peligro para la salud mental colectiva y un ultraje intolerable hacia las víctimas reales que aparecen en pantalla. A pesar del asedio constante de las agencias de ciberseguridad internacionales por erradicar el material de la red, las compilaciones han logrado sobrevivir en comunidades virtuales clandestinas fuertemente encriptadas, alcanzando el estatus de mito maldito y prohibido en la cultura popular de los icebergs de Internet. Los creadores y administradores de los portales que distribuyen estos archivos se ven obligados a mudar constantemente sus dominios y a utilizar métodos de pago alternativos fuera del sistema bancario tradicional para esquivar los embargos financieros de las autoridades gubernamentales. En la actualidad, esta serie de volúmenes permanece inamovible en el escalón más bajo, restrictivo y repudiado del ecosistema digital moderno, recordada no como una obra de entretenimiento, sino como el testimonio más lúgubre, gráfico y perturbador de la crueldad y la desensibilización humana en la era de la información. The Toolbox Killers. Originadas durante la ola de crímenes cometidos en el año 1979 en California por los criminales seriales Lawrence B. Tucker y Roy Norris, estas grabaciones de audio analógicas representan uno de los testimonios forenses más aterradores, crudos y lúgubres en toda la historia de la criminología estadounidense. El material acústico, capturado de manera deliberada por los propios perpetradores mediante una grabadora de casete portátil dentro de su camioneta, registra de forma directa, explícita y con un realismo sonoro insoportable las conversaciones, las súplicas desesperadas y el prolongado martirio físico y psicológico al que sometieron a sus víctimas indefensas antes de privarlas de la vida. A diferencia de cualquier efecto sonoro o producción de ficción cinematográfica, estas cintas constituyen la evidencia pericial fidedigna de una conducta delictiva real, donde los criminales utilizaban el registro sonoro como un trofeo íntimo para revivir sus transgresiones legales. El impacto institucional definitivo de este material ocurrió en el año 1981 durante las audiencias del juicio formal en contra de los acusados, cuando el fiscal de la causa tomó la drástica determinación de reproducir las cintas de audio de manera pública ante los miembros del jurado y las personas presentes en la sala del tribunal para demostrar la extrema crueldad de los actos cometidos.
La crudeza indomable del sonido provocó una reacción de repulsión y pánico psicológico inmediato en la sala, provocando el llanto de los asistentes, el desmayo de algunos miembros del jurado y la salida abrupta de periodistas y reporteros gráficos que no soportaron la densidad del sufrimiento real expuesto, un evento que marcó un hito en los debates jurídicos sobre el uso de evidencia altamente gráfica en procesos penales. Al concluir el litigio con la condena a la pena capital para Whittaker y la reclusión perpetua para Norris, los tribunales de justicia decretaron un embargo legal definitivo sobre los rollos originales, confinándolos de forma permanente en las bóvedas de alta seguridad del sistema penitenciario y judicial para preservar la dignidad humana de los afectados y evitar su explotación comercial. A pesar del hermetismo y del estricto secreto judicial ordenado por las autoridades estadounidenses, el muro de prohibición legal sufrió severas fracturas a lo largo de las décadas debido a diversas filtraciones de archivos de audio provenientes de los expedientes de transcripción oficiales de la Corte, lo que permitió que fragmentos de audio y transcripciones completas de los diálogos comenzaran a circular de forma ilegal en la Internet superficial, foros de crónicas criminales y plataformas de morbo digital. La respuesta de las agencias de ciberseguridad y de los administradores de redes abiertas ante esta difusión clandestina ha sido de una censura total, persiguiendo y dando de baja de inmediato los servidores que alojen los archivos de sonido debido a la transgresión de las leyes de privacidad, obscenidad y protección de víctimas de crímenes graves. En la actualidad, aunque el acceso a las grabaciones íntegras permanece bloqueado y restringido exclusivamente para fines de estudio pericial y entrenamiento de agencias federales como el FBI, el mito y las copias subterráneas de estas piezas se mantienen inamovibles en el peldaño más restrictivo, repudiado y maldito de las recopilaciones de hechos delictivos reales en la era digital. The Slaughter of an American, 2002. Surgido a principios del año 2002 a raíz del secuestro del corresponsal del diario The Wall Street Journal en la ciudad de Karachi, Pakistán, este infame documento audiovisual real se convirtió en el primer video de propaganda terrorista moderna en viralizarse a escala global, marcando un hito lúgubre en la historia del ecosistema digital. El metraje, capturado por una célula extremista mediante una videocámara digital, registra de manera explícita, directa y sin ningún tipo de concesión la privación de la vida del reportero tras ser obligado a emitir una declaración forzada frente a la cámara. A diferencia de los montajes o las recreaciones con efectos prácticos del cine de horror, el archivo constituye una evidencia forense auténtica de un crimen de alto perfil geopolítico, editado de forma fría y calculada con el único propósito de ser utilizado como una herramienta de guerra psicológica internacional y de adoctrinamiento radical. La filtración y propagación masiva de este archivo digital en la Internet superficial a mediados de 2002 desató una crisis de ciberseguridad sin precedentes, propagándose inicialmente a través de portales web de contenido explícito, foros de morbo comercial y las primeras redes de intercambio de archivos entre usuarios. La velocidad de su difusión superó los intentos iniciales de contención de los proveedores de servicios de red, generando un pánico moral generalizado y un intenso debate ético sobre los límites de la libertad de información y la facilidad con la que un acto delictivo de extrema gravedad podía llegar a las pantallas de millones de personas en todo el mundo. La crudeza indomable de las imágenes y la total deshumanización expuesta en el registro provocaron una indignación social inmediata que obligó a una intervención gubernamental coordinada a nivel global. La respuesta legal e institucional ante la propagación de la cinta fue unánime y de una severidad absoluta, interviniendo agencias federales de inteligencia como el FBI junto a tribunales de diversas naciones para decretar un embargo legal definitivo sobre el material. Se emitieron mandatos judiciales directos para dar de baja de forma fulminante cualquier servidor, dominio o portal web que intentara alojar el archivo en la red abierta, aplicando leyes antiterroristas y de seguridad nacional para frenar su distribución. En la actualidad, las plataformas digitales de la Internet superficial emplean algoritmos avanzados de censura total para bloquear el metraje de manera automática, mientras que los marcos jurídicos occidentales sancionan penalmente la tenencia o comercialización de estas copias, confinándolo estrictamente en las bases de datos de criminalística estatal y en los circuitos más restrictivos de la red oscura como el peldaño más maldito y repudiado de las crónicas criminales contemporáneas. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Muchas gracias por todo su apoyo, ojalá que todo lo que me han ayudado se les pueda multiplicar muchísimas veces.
Si mi video te ha gustado, por favor recuerda dejar tu like, comentar qué caso fue el que más te dejó impactado o si hay algún otro que pueda estar en una segunda parte, compartirlo con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.